Hola, mi nombre es Isabel y quiero darte la bienvenida a la Iglesia Celebración. Si es la primera vez que te conectas con nosotros, te pedimos que por favor te comuniques con nosotros vía WhatsApp al número telefónico 89 19 28 33. Les recordamos que ya nos estamos reuniendo de forma presencial en nuestro templo. Si quieres asistir a uno de nuestros cultos, tendrás que registrarte por medio de los enlaces que publicamos en nuestra página de Facebook, Iglesia Celebration Turrialba, o bien puedes hacerlo por medio de WhatsApp enviando tu nombre y hora a la que piensas asistir. Es importante registrarse ya que solo contamos con 20 espacios. Celebremos la Recuperación es un programa cristocéntrico, dirigido a todas aquellas personas con complejos, malos hábitos, adicciones y problemas de la vida en general, basado en los 12 pasos y los 8 principios dados por nuestro Señor Jesucristo en las bienaventuranzas del Sermón del Monte. Nos reunimos todos los viernes a las 6:30 p.m. de forma virtual. Puedes buscarnos en Facebook como Celebremos la Recuperación Turrialba y en YouTube como Iglesia Celebration Turrialba. El Ministerio The Social es un grupo diseñado especialmente para los jóvenes entre 13 y 18 años. Nos estaremos reuniendo todos los domingos en el segundo piso de nuestra iglesia a la misma hora de nuestro servicio. Joven, ven y acompáñanos y juntos aprendamos más acerca de Jesús. Puedes buscarnos en nuestras redes sociales como The Social Turrialba. Miércoles de discipulado, nos reunimos a las 6:30 p.m. de forma virtual. Puedes conectarte con nosotros buscándonos como Iglesia Celebración Turrialba en Facebook o YouTube. Te recordamos que ya acabaron las vacaciones y estamos de regreso con nuestros grupos de vida. Por favor, ponte en contacto con nuestros líderes para que te unas a un grupo. Tenemos grupos de forma virtual y de forma presencial, tomando todas las medidas sanitarias. Anímate, verás que en un grupo de vida te retará a crecer aún más en tu relación con el Señor. Si deseas contribuir con la obra del Señor, puedes contactarte con nosotros por medio del número 89 29 18 33 y uno de nuestros líderes pasará a recogerlo. Gracias por ser las manos y los pies del Señor aquí en la tierra. Si tienes peticiones de oración, puedes enviarlas por medio de nuestra plataforma iglesia.info. Gracias a cada uno de ustedes que nos acompañó en la mañana en el culto presencial y por poder estar con nosotros ahorita en este momento para la cena del Señor. Tenemos ya un ratito que no la hemos celebrado simplemente por todo lo que está sucediendo en el mundo. Entonces le doy gracias a Dios de que podemos estar unidos virtualmente en este momento para poder celebrarla. Usted le puede poner pausa al video en unos cuantos segundos, no todavía, para poder ir a agarrar una galleta y a la misma vez un jugo por aquello que no lo hayas hecho todavía para poder acompañarnos en este tiempo. Leo por ustedes lo que dice la Escritura. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. En este momento queremos tomar un tiempo para poder pedirle al Señor y nosotros mismos también examinarnos y que Él nos examine a nosotros y que podamos simplemente ponernos bien con el Señor en palabras sencillas. Gracias a Dios de que Él es misericordioso y listo para perdonarnos en el momento que nos arrepentimos. Acompáñame, Padre, en el nombre de Jesús. Sabemos, Señor, que vivimos en un mundo caído. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Esta carne, Señor, nos hace caer, Señor. A la misma vez, Señor, los deseos, Padre, de nuestro ser, Señor, cae en tentación y cae en pecado, Señor. Entonces, líbranos de todo mal. Demuéstranos, Padre, dónde hemos fallado y ayúdanos, Señor, en sí a no cometerlo de nuevo.
Bendice, Señor, este rato, bendice a cada persona, bendice esta cena tuya que tú nos ordenaste a poder llevar a cabo. Gracias por la unión que podemos tener, Señor, como iglesia. Recibe toda la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Dice la siguiente parte de esta escritura: pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús, Él tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Podemos comer del pan o de la galleta. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Podemos tomar del jugo. El Señor los bendiga. Gracias por poder acompañarnos. Digno de recibir toda adoración y digno de recibir toda oración y digno de cada respirar en mí. Vivo por ti. No hay otro nombre que sea igual a ti, el único que dio su vida por mí. Es digno de cada respirar en mí. Vivo por ti, vivo por ti. Santo e incomparable, tan inigualable, yo anhelo ver tu gloria. Siempre quiero conocerte, te pido que me llenes para dar tu amor al mundo. Digno de recibir toda adoración y digno de recibir toda oración y digno de cada respirar en mí. Vivo por ti, vivo por ti. No hay otro nombre que sea igual a ti, el único que dio su vida por mí. Es digno de cada respirar en mí. Vivo por ti, vivo por ti. Santo e incomparable, tan inigualable, yo anhelo ver tu gloria. Siempre quiero conocerte, te pido que me llenes para dar tu amor.
Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para mantenerte conectado durante la semana, búscanos en las redes sociales como Iglesia Celebración Turrialba. Ahora seguimos con el mensaje porque creemos que el día de hoy Dios quiere comunicarte algo muy especial. Bueno, el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Tengo el privilegio de poder traerles la palabra del Señor en este momento. Si tienes tu Biblia, puedes abrirla a la carta de Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a estar viendo los versículos del 4 al 10. El título del mensaje de hoy es: Los cristianos verdaderos se esfuerzan por vivir correctamente. Leo por ustedes de la Nueva Traducción Viviente. Todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que siga viviendo en Él no pecará, pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es Él. Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando, porque son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, no pertenece a Dios. Oremos. Padre, recibe gloria por todo lo que estás haciendo, lo que has hecho y lo que vas a hacer. Quita cualquier distracción, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos cristianos, Padre, que te obedecen, Padre, que hacen lo correcto, que viven vidas justas. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, estos versículos comienzan con todos los que pecan. O sea, ¿quién está en esa categoría? Bueno, la persona que lucha con la ira, con la amargura, con un espíritu crítico, con los deseos impíos, está en esa categoría. La persona que lucha con la envidia, con la frustración, con la codicia, con el dolor o el odio, está en esa categoría. La persona que lucha con pensamientos inmorales, con los celos, está en esa categoría. Ahora, la mala noticia es que todos somos pecadores por naturaleza y por elección. Como nos dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo. Todos hemos pecado y todos hemos fallado. Ahora, la peor noticia es que nuestro pecado nos separa de Dios. Nos separa de la amistad y la comunión con Dios. Nos impide vivir la vida abundante que Jesús nos ha ofrecido. Nos mantiene esclavizados a luchas y fortalezas deprimentes. Ahora, y puede mantenernos fuera del cielo si no lo tratamos y aprendemos a superarlo. Y ahí es donde entra Jesús en la foto. Ahora, la Biblia nos dice que Jesús vino a nuestro mundo por varias razones. El miércoles estuvimos viendo de que una de las razones es para poder salvarnos del infierno. Ahora, Él vino a demostrarle a la humanidad el amor que Dios tiene por todos nosotros. Él vino a mostrarle a la gente de su tiempo y a la gente de nuestros días el camino, la verdad y la vida. Él vino a traer a los seres humanos vida abundante en la tierra y vida eterna en el cielo. Pero también se nos dice en los versículos que leímos al inicio que Jesús vino a la tierra para liberar al ser humano de una vida de pecado, tanto eternamente en el cielo como temporalmente en la tierra.
Y esto incluye liberarnos de las consecuencias y ataduras que el pecado ha creado en nuestra vida. Ahora, como hemos notado, todos somos pecadores. Todos sabemos lo que es el pecado. Y por si no lo sabes, el pecado es fallar en ser quien Dios nos ha llamado a ser. El pecado es desobedecer la voluntad de Dios para que podamos vivir según nuestra voluntad y nuestros caminos. El pecado en Santiago nos dice es saber lo que uno debe de hacer y no hacerlo. Pero lo que a menudo no entendemos es que el pecado es destructivo para nuestras vidas y demuestra que todavía estamos viviendo en la esclavitud en nuestras vidas. ¿Alguna vez ha sido usted esclavo de algo o de alguien? ¿Alguna vez ha sido esclavo de alguna adicción? ¿Alguna vez ha sido esclavo de alguna emoción negativa o algunos hábitos que no eran de lo mejor? ¿Alguna vez ha sido esclavo de la lujuria, el orgullo, el egoísmo, la preocupación? Creo que todos hemos estado esclavizados por algo o alguien, algún punto en nuestras vidas. Ahora, nada nos mantiene tan cautivos como el pecado, los patrones pecaminosos, los hábitos pecaminosos y nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora, mencioné nuestra naturaleza pecaminosa porque todos nacimos con una. Todos nacimos con una propensión a mentir, a robar, a lastimar y dañar con nuestras palabras, y no solo las palabras, pero también con nuestras acciones. No sé si alguna vez has notado a un bebé, a un niño. O sea, no tienes que enseñarle a un niño a ser malo, ¿verdad? Es como que viene automáticamente con ellos. O sea, tienes que enseñarle a un niño o una niña a hacer ¿qué? A ser buenos, ¿verdad? Ellos automáticamente saben cómo ser malos. ¿Por qué? Porque cada niño, como cada adolescente y cada adulto, tiene una naturaleza pecaminosa. Ahora, la naturaleza del pecado es esa parte de los seres humanos que nos obliga a cometer pecado. No solo cometemos pecado, sino que es nuestra naturaleza hacerlo. Pero Dios quiere darnos una nueva naturaleza que viene cuando aprendemos a vivir controlados por el Espíritu Santo en lugar de ser controlados por nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso Pablo escribió sobre esto en Gálatas 5:17. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Lo opuesto a vivir controlado por el pecado es vivir con rectitud. Y eso es lo que pasa con los verdaderos cristianos. Buscan vivir correctamente. ¿Qué quiero decir con vivir correctamente? Bueno, me refiero a vivir a la manera de Dios en lugar de la nuestra o la del mundo. Y en el pasaje de las Escrituras de hoy, Juan, él nos dice que vivir de manera correcta y amar a otros es la evidencia de que Jesús nos ha liberado de las ataduras de Satanás, de este mundo y nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora, el apóstol Juan está realmente enfocado en explicar los beneficios de vivir rectamente en el pasaje de las Escrituras de hoy. Y él escribe que usted puede saber si una persona es verdaderamente un hijo de Dios, si tiene o no un deseo de vivir con rectitud. Entonces, ¿qué se necesita para vivir correctamente a los ojos del Señor? Bueno, me alegro que hayas hecho esa pregunta porque quiero compartir con ustedes 3 puntos que te van a ayudar.
El primer punto que quiero compartir es de para vivir correctamente a los ojos del Señor, el pecado debe ser descontinuado en nuestras vidas. Veamos el versículo 6 del pasaje de hoy. Todo el que siga viviendo en Él, hablando de Jesucristo, no pecará. Pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es Él. Ahora, ese versículo, escuche muy bien, no nos dice que si somos cristianos nunca volveremos a pecar. No está diciendo eso. Nos recuerda que no podemos eliminar la presencia del pecado, pero podemos reducir la práctica del pecado y los patrones pecaminosos. El enigma en el que se encuentran la mayoría de los cristianos es que queremos vivir vidas rectas, pero aún tenemos esa naturaleza pecaminosa que nos impulsa y a menudo nos motiva a ver las cosas desde un punto de vista humano y a responder con perspectivas pecaminosas. Ahora, sabemos que queremos eliminar el pecado. ¿Estás de acuerdo? Pero el pecado siempre parece estar ahí, ¿verdad? Entonces, podemos decidir hacer una de estas tres cosas que quiero compartir con ustedes. Bueno, podemos decidimos tal vez que podemos seguir pecando. O sea, como el pecado no se puede eliminar por completo, no nos preocupamos por él. Pero esto está mal. Solo porque sabemos que tenemos perdón, no significa que podemos seguir pecando. Y descuenta las consecuencias del pecado en este mundo y la destrucción y el dolor que causa. Escucha lo que dice Romanos 6, del 1 al 4. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús, en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Ahora, lo otro que podemos decir es que viviremos en un constante estado de culpa, siempre avergonzándonos por el hecho de que tenemos una naturaleza pecaminosa. O sea, esto también está mal, porque pone en cautiverio el juicio propio, la culpa y la vergüenza. Ahora, muchos cristianos viven aquí pensando que esta es una forma de piedad autodestructiva, pero no lo es. La Biblia dice que Dios ha perdonado y olvidado nuestro pecado y espera que recibamos y caminemos en su gracia y su misericordia. Y cuando eso nos sucede, nuestra culpa nos priva de alegría, nos priva de paz y nos priva de la victoria en nuestras vidas. Isaías 43:25 dice la Escritura: yo solo borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. Hebreos 8:12 escribe el autor y dice: perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. En el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19, dice la Escritura: ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Esas son buenas noticias. Yo no sé usted, pero me alegra a mí. Ahora podemos entender que aunque no podemos eliminar la presencia del pecado, aún podemos disminuir sus prácticas y patrones en nuestras vidas. Sí, tenemos que saber esto muy claro. Sí, todavía vamos a pecar, pero debería haber cada vez menos nuestro ser actuar hacia el pecado. O sea, debiéramos de ir
bajando nuestro nivel de pecar en nuestras vidas cuanto más tiempo seamos cristianos. Romanos 6:12 dice: no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Ahora, C.S. Lewis, un autor, escribió: el pecado te lleva más lejos de lo que estás dispuesto a ir. Te mantiene más tiempo de lo que estás dispuesto a quedarte. Y tiene un precio más alto de lo que estás dispuesto a pagar. Santiago 1, 14 al 15, dice la Escritura lo siguiente: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos. Y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Di conmigo: no dejes crecer el pecado, porque va a llevar a la muerte. Ahora, los patrones de pecado pueden romperse al aprender a permanecer en Cristo. Ahora, ¿cómo vas a romper los patrones pecaminosos en tu vida? Ahora, el segundo punto que quiero compartir con ustedes es que para vivir correctamente a los ojos del Señor, Satanás debe ser derrotado en nuestras vidas. Vean el versículo 8 del pasaje que estamos estudiando. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Ahora, ¿cuántos de ustedes creen que hay un diablo? Ahora, la Biblia lo llama el adversario de Dios y el enemigo de los hijos de Dios. Ahora, yo no sé si ustedes alguna vez han visto las películas de Rocky, el boxeador, pero hay una parte en esa película que me recordó cómo el diablo siempre está tratando de golpearnos. Ahora, Rocky realmente estaba siendo golpeado cuando llegó a su esquina al final de una ronda. Su gerente lo trató de alentar porque le dijo: Rocky, estás muy bien. Ese otro tipo ni siquiera te ha puesto un guante. Y Rocky respondió: bueno, entonces será mejor que se fijen en el árbitro, porque alguien en ese ring por ahí me está apagando las luces. En otras palabras, si no hay tal ser como el diablo, hay alguien como él que constantemente nos está golpeando, tratando de derribarnos. Y he aprendido que el diablo no quiere nada más que destruir, confundir y borrar el amor de Cristo en este mundo. Y siempre está atacando a personas con mentiras, a personas con amenazas, con tentaciones, con culpa y todo tipo de otras cosas. Ahora, sabemos que el diablo siempre viene contra nosotros, pero muchas veces no sabemos cómo defendernos. Y no sabemos cómo luchar contra el diablo y ganar la victoria para nosotros mismos. Ahora, nosotros podemos defendernos orando con la armadura de Dios, pero alejamos al diablo utilizando las armas que el Señor nos ha dado. Ahora quiero compartir unas cuantas de ellas con usted para que usted pueda saber defenderse a la ofensiva. Ahora, derrotamos al diablo con la arma de la espada del Espíritu. Efesios 6:17 dice la Escritura: pónganse la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Vean, no sé si esto te va a sorprender o no, pero el diablo no tiene miedo de la Biblia, pero tiene miedo de la verdad de la Biblia, iluminada y fortalecida por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es muy clave poder entender esto. Quiero que puedas acordarte, memorizarte lo que te voy a decir ahorita, ¿ok? Diga conmigo logos y diga conmigo rema. Logos y rema. Ahora, hay dos palabras griegas que se traducen como la palabra de Dios. Una palabra es la palabra logos. ¿Ok? L-O-G-O-S. Lo que se refiere a la palabra escrita de Dios.
¿Ok? Quédese conmigo. Ahora, toda la Biblia es el logos, la palabra de Dios santa, inerrante e infalible. La otra palabra griega, traducida como la palabra de Dios, es la palabra rema. O la rema se refiere a esa parte de la palabra de Dios que el Espíritu Santo te da por el momento que aborda tu necesidad particular en una situación particular. O sea, una palabra rema es la parte de la palabra escrita de Dios que es aplicable a su vida en ese momento que se utiliza para obtener la victoria sobre el diablo. Yo no sé si alguna vez has estado, te levantaste, ¿verdad? Pasaste tiempo con el Señor, leíste la Escritura y lo que meditaste en ese momento, ¿verdad? Era la palabra logos, la palabra de Dios, logos. Y después, durante el día, ya, ¿verdad? Después de tu estudio, te bañaste, fuiste a trabajar, de repente te recuerdas la palabra logos que estudiaste y en ese momento compartes con esa persona esa palabra que leíste en ese momento. Esa ahora palabra que estás compartiendo con ellos es la palabra de Dios, rema. ¿Ok? Entonces es sumamente importante. Y ahí es donde vemos ese poder de la palabra de Dios transformar la vida de la gente. Ahora debes familiarizarte con tu arma. ¿Ok? Es el arma ofensiva principal que tienes y eso lo que necesitas. Ahora debemos luchar contra el diablo y los demonios con la palabra de Dios, rema. ¿Ok? Recordemos en el desierto Jesús está allí y el diablo viene y utiliza la palabra de Dios, logos, contra Jesús, pero Jesús responde con la palabra de Dios, rema, hacia el diablo. Ahora podemos también derrotar al diablo porque tenemos el nombre de Jesús. Ahora, en el libro de los Hechos hubo un momento en la vida de Pablo cuando él y su amigo Silas estaban siendo acosados por una joven que estaba demonizada. Y Pablo se sintió tan frustrado, no con esta chiquita, sino con el demonio dentro de ella. Así que decidió expulsar al demonio de su vida. Y vemos en Hechos 16, 18 lo que dijo Pablo. Te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y dice la Escritura que al instante el demonio la dejó. Ahora la Biblia dice que en ese momento esa joven fue liberada de las garras del enemigo. Vean, hermanos, hay gran poder en el nombre de Jesús. Esa es una de las razones por las que animamos a las personas a orarle a Jesús, a cantarle a Jesús y a escuchar músicas cristianas que elevan y exaltan el nombre de Jesucristo. Filipenses 2, 9 al 11 dice la Escritura, por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ahora, cuanto más le recordamos al diablo y sus demonios acerca de quién es Jesús y lo que Jesús ha hecho, más odia estar cerca de nosotros y menos trata de acusarnos. Te digo que cuando Satanás o sus demonios escuchan el nombre de Jesús, les da un infarto a ellos, les da un ataque, tienen miedo de Cristo. Ahora nosotros podemos derrotar al diablo porque tenemos la sangre de Jesús. Veamos lo que dice Apocalipsis 12, 11. Ellos lo han vencido, o sea, hablando de nosotros, y hablando de Satanás, lo han vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero. Ahora, Satanás odia escuchar sobre la sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque le recuerda
de su mayor derrota. ¿Verdad? Es como un equipo rival contra el otro. O sea, odian que vengan y le digo, uy, usted sabe cuántos campeonatos tenemos contra ustedes. Usted sabe cuántas victorias tenemos contra ustedes. Y en la cruz, Satanás fue derrotado. Ahora podemos derrotar al diablo porque tenemos también la palabra de nuestro testimonio. Apocalipsis 12:11 dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. Ahora, cuando el diablo viene contra ustedes para recordarte tus defectos, tus fracasos, usted tiene que recordarle lo que Jesús ha hecho en, por y a través de tu vida. O sea, usted tiene que en sí recordar el testimonio que el Señor te ha dado, a cómo el Señor te ha transformado, cómo el Señor te ha cambiado, cómo el Señor te ha ayudado a salir adelante. Más bien vemos eso en la Escritura, que Dios le decía al pueblo de Israel que tenían ellos que recordar a cómo Él le había ayudado durante salir de Egipto, durante todos los años que estuvieron en sí en el pueblo, ¿cómo se llama?, en el desierto, ¿verdad? Que tenían que recordarle a sus antepasados, a sus descendientes, acerca de lo que sus antepasados habían hecho. Ahora, nuestro testimonio prueba que tenemos la autoridad para usar las armas de Dios en esta guerra espiritual. Ahora, por cierto, más bien la próxima vez que el diablo te recuerde de tu pasado, solo tienes que recordarle a él de su futuro y él te va a dejar solo. Ahora, el punto número 3 que quiero compartir con ustedes es de que para poder vivir correctamente a los ojos del Señor, ocupamos que la salvación debe ser demostrada en nuestras vidas. Veamos el versículo 10 del pasaje de hoy. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Ahora, todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, no pertenecen a Dios. Vean, el verdadero cristianismo es siempre una fe que es demostrada para que otros puedan ver. Ahora, una cosa es decir que eres cristiano. Otra cosa es vivir como un cristiano y amar como un cristiano. Ahora, la salvación no vale nada si solo son palabras. La salvación es algo que debe demostrarse en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo demostramos nuestra salvación hacia los demás? Bueno, Juan, él aborda esa pregunta en los últimos versículos del pasaje de hoy. Demostramos nuestra salvación con la práctica de una vida correcta. Vemos en el versículo 7, queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. ¿Notaron que ahí no estaba diciendo que dice lo correcto? O sea, obviamente tenemos que decir lo correcto, pero más que todo dice demuestra. O sea, que toma acción en simplemente demostrando que es una persona justa. Ahora, demasiados cristianos tienen una brecha entre sus creencias y sus acciones. Muchas personas esperan seguir a Jesús hasta que obtienen las condiciones perfectas. Ahora, no puedes esperar las condiciones perfectas. Solo tienes que empezar a hacerlo ahora. Ahora, había un señor que él cortaba zacate o césped, ¿verdad?, para ganarse la vida. Y él dijo que si él escuchaba el reportero que da el clima en la televisión o en el radio, que él solamente trabajaría la mitad del año. O sea, nunca fuera a trabajar porque el tiempo nunca hubiera estado perfecto para ir a chapear. Ahora, solo tienes que comenzar. O sea, no puedes esperar las condiciones perfectas. Ahora, cualquier cosa que valga la pena hacer, vale la pena hacerlo mal. Eso no significa que tengas que hacerlo mal, simplemente significa que a veces es mejor hacer algo mal o al menos no tan bueno en lugar de no hacer nada. En otras palabras, póngale, no tenga miedo. Éntrele. Ahora, nadie puede comenzar como un maestro. ¿Estamos de acuerdo? Uno debe comenzar como un principiante, como un novato, un aprendiz, un jornalero,
antes de convertirse en un maestro. Ahora, muchas veces hacerlo mal es mejor que no hacerlo en absoluto. Entonces, ¿cómo es que aprendes a orar? Orando. ¿Cómo aprendes a leer la Biblia? Leyendo la Biblia. ¿Cómo aprendes a ser discípulos? Haciendo discípulos. ¿Cómo aprendes a perdonar a los demás? Perdonando a los demás. Ahora démosle vuelta un poco a eso. ¿Cómo aprendemos a mentir? Mintiendo, ¿verdad? ¿Cómo aprendemos a consumir drogas? Consumiendo. Ahora, ¿cómo aprendes a lastimar a la gente? Lastimando a la gente. Vean, muchas veces tenemos tanto miedo al juicio, al ridículo o al desorden que nos perdemos lo que Dios quiere que hagamos. No se lo pierda. Vean lo que dijo Jesús acerca de esto en Mateo 23, de 2 al 3. Los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, oiga lo que les dice él a ellos: practiquen y obedezcan todo lo que se les diga, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Wow, ¿cuántas veces hemos sido culpables de eso? Yo te puedo decir, no todas las veces he cumplido con todo lo que he predicado. Eso me hace reconocer mis fallas y mi necesidad de un Salvador. Que necesito a Cristo en mi vida, necesito a Jesús para que me pueda ayudar cuando vaya a fallar. Amén. Ahora demostramos nuestra salvación con un patrón de arrepentimiento. El versículo 8 de 1 de Juan 3 dice: sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Ahora, los cristianos verdaderos reemplazan los patrones de pecado con patrones de arrepentimiento. Vean, el arrepentimiento es una disciplina espiritual. Y sabemos que cualquier cosa que toma disciplina no es fácil. Ahora, eso significa que es como un músculo, ¿verdad? Ya que estoy todo musculoso, bueno, tal vez yo no, ¿verdad? Pero cuanto más en sí lo hacemos, más lo desarrollamos, igual que un músculo. Ahora, cuanto más lo desarrollamos, más capaces somos con él. Ahora, el arrepentimiento es algo que todo cristiano maduro ha desarrollado en sus vidas. Ahora, muchas veces nosotros pensamos que el arrepentimiento es para las personas pecaminosas. Pero la verdad es que el arrepentimiento es para las personas justas, las personas que están tratando de vivir una vida agradable a Dios, una vida justa a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque reconocen que en sí el pecado los está separando de Dios y ellos quieren estar cerca de Dios. Entonces se arrepienten para poder recibir ese perdón de Dios en sus vidas. Escucha lo que dice Mateo 3:8. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Yo no sé si alguna vez usted ha estado con familiares o amistades, ¿verdad? Y yo sé que yo era cristiano antes de ser cristiano verdadero, ¿ok? O sea, mi familia, crecí en un hogar cristiano, ¿verdad? De otra denominación que no es evangélica. Y la cosa es de que una vez estaba yo entrando a una reunión familiar y en sí vienen unos familiares y dicen, ya, no le vas a entrar ya al bacanal, a la fiesta, a todo lo que estaba sucediendo. Y viene un familiar y dice, no, es que él ahora es cristiano. Y venía la amistad de mi familiar y dice, pero yo también soy cristiano, ¿qué? ¿Qué tiene eso? Y en sí uno puede tener esa confusión entre un cristiano y un cristiano verdadero. Pero la diferencia entre esos dos es de que un cristiano verdadero demuestra con su forma de vivir
que se ha arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Como estaba hablando en el versículo 8, dice que cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo. ¿Qué estaba haciendo esa otra persona que decía que era cristiano? Sigue pecando en su vida. No tiene una inquietud de poder arrepentirse. Ahora, en sí, dice la Escritura que esto demuestra que esa persona pertenece al diablo. Ahora, tenemos que tener esto muy claro también. Muchas veces hay cristianos, bebés, recién nacidos en la fe, que no conocen la palabra de Dios. Y es nuestra responsabilidad por enseñarles a ellos lo que dice para que no sigan pecando. ¿Por qué? Porque en sí estamos actuando como el diablo. Estamos actuando como hijos del diablo y no como hijos de Dios. Ahora, el arrepentimiento es la actividad de evaluar nuestras acciones y decisiones y sentir convicción y arrepentimiento por los errores del pasado. Ahora, debemos demostrar con compromiso y con acciones reales que van a mostrar un cambio para lo mejor. La gente debe de verlo en tu vida. Amén. El último versículo de este pasaje dice, por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Déjame hacerte esta pregunta. ¿La gente puede identificarte a ti como un hijo de Dios? ¿O más bien te confunden con el resto del mundo y piensan que sos simplemente un hijo del diablo? Tal vez no lo ven de esa forma, no lo piensan de esa forma, pero basado en esta escritura es lo que es. Dice la siguiente parte, todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, no pertenece a Dios. Ahí donde estés, tal vez puedes cerrar tus ojos, puedes acompañarme en este momento. Y quiero poder orar, porque yo quiero que nosotros podamos en sí saber cómo está nuestra conducta. ¿Estamos viviendo en rectitud? ¿Estamos amando a otros creyentes? ¿Sabemos que somos hijos de Dios? Quítate esa duda encima. Y si usted es un hijo de Dios y no ha madurado a la fe y sigues cometiendo en sí esos pecados en tu vida una y otra vez y sabes de cuáles estoy hablando, ya no estás dando buen testimonio a los demás y el enemigo te está ganando y no estás teniendo victoria en tu vida. Ahora, si usted dice, pastor, yo he estado derrotando, yo he estado peleando, yo he estado luchando, yo he estado en sí utilizando la palabra rema de Dios, cuando vienen todas estas tentaciones, todas estas diferentes cosas que me distraen en mi caminar con el Señor, ven, gloria a Dios, te aplaudo, te felicito, sigue hacia adelante, no te des por vencido, no caigas hacia esa tentación, porque estás demostrando que eres una verdadera hija o hijo de Dios. Déjame orar, Padre, en el nombre de Jesús. Recibe gloria, Padre, por todo lo que has hecho. Gracias, Señor, por llamarnos hijos tuyos, Señor. Gracias, Padre, por adoptarnos en tu familia, dice la palabra, Señor. Gracias por hacernos parte de la familia de Dios, la familia de la fe. Gracias, Señor, en sí por rescatarnos, redimirnos, Señor. Gracias, Padre, por demostrar tu gracia y tu misericordia sobre nuestras vidas, Señor. Perdónanos, Padre, de todo pecado que hemos cometido. Ayúdanos, Señor, a en sí crecer en nuestra madurez, Señor, en nuestra fe, y que vaya disminuyendo, Señor, el pecado en nuestras vidas. Ayúdanos a alimentar, Señor, el espíritu en vez de la carne, Padre, para poder hacer tu santa voluntad, Señor, y no dejarnos llevar por la naturaleza pecaminosa, Señor. Gracias, Padre, por cada persona que ha visto en sí este sermón el día de hoy, Señor. Bendícelos, protégelos, guíalos en el nombre de Jesucristo. Y la iglesia dice amén y amén. El Señor los bendiga.